pudo lograr lo de esa pueblo de Chile. Y que lo que quiere es que al país y al gente le vaya bien. Que se crean entre los cubanos en el exterior la preocupación, el interés genuino. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta tratando de hacer un programa hoy a la carrera. Y esto, tenemos un tiempo, generalmente, esta es una hora que mi hija va a la gimnasia y así aprovecho yo y hago algo que tenga un poco de tranquilidad aquí en la casa, porque ustedes saben cómo es esto y es difícil el tiempo encontrarlo. Qué gusto estar con ustedes. Sé que hay una tropa que está bastante diezmada, pero quiero saludar a Marty López, que nos ha hecho nos saluda, dice, buenas noches, profesor, saludos desde Canadá, qué bueno. Vamos a ver si un día de esto hacemos un programa sobre Canadá, que es uno de los países también, yo creo, más interesantes. Le adelanto a Marty que yo soy un gran admirador del padre del último Trudeau que fue primer ministro. Me refiero a Pierre Trudeau, que fue una figura legendaria en la política canadiense, en lo interno y también en la política canadiense hacia las Américas en general. Europa fue uno de los primeros países occidentales que reconoció a China en un momento muy importante de las relaciones internacionales. Tuvo una política especial en el tema de Cuba que siempre hay que reconocer, etcétera. Vamos a ver si un día de esto hablamos un poco más de Canadá, que es un país extremadamente interesante en muchas de las cosas que discutimos por aquí. Está también el amigo Aldo Calero, que muchas veces nos hace contribuciones y además siempre está presente en nuestro canal, muy buenos comentarios. Por eso me sorprendió un poco, porque él pone este comentario primero y dice, saludos a Ofensor. Y entonces yo creo que le pasa lo mismo que a mí, que es que tenemos el teléfono en inglés y a mí a cada rato me ocurre incluso que pongo palabras y después me doy cuenta que he compartido una opinión en un chat y una palabra clave me salió distinta. Así que después él me pone saludo, profesor, porque yo no soy ofensor. No me gusta ofender. De hecho, lo que me gusta en general es tener una actitud de mucha civilidad y de tratar de no ofender a nadie. Lo que pasa es que a veces pasa que uno tiene que o defenderse o llamar la atención sobre cosas que no llevan mejor respuesta que una palabra fuerte. Bueno, yo quiero empezar hoy por mencionar algo que ha estado pasando en los últimos días, porque este programa trata temas de las Américas, trata de temas de Cuba, trata también de temas de Estados Unidos y a veces de otras regiones. Y ustedes saben que el Medio Oriente es una región que yo sigo con mucho interés y de las dinámicas que yo creo que ilustran lo complejo que es el Medio Oriente y que no basta con tener el corazón en el lado correcto del cuerpo y no tener sensibilidad por las cosas terribles que han pasado en esa región. No menos importante es la situación de los palestinos en Gaza, por decir una situación que nos ha sobrecogido a todos a partir de lo que haya estado ocurriendo ahí, los crímenes de guerra que se han cometido y también una guerra que no amaina entre el gobierno israelí, por una parte, el grupo terrorista Hamas por la otra, pero donde han habido comportamientos, acciones que dejan mucho que desear por ambas partes y en el caso de Israel que se ha prolongado en los últimos tiempos. Pero sucede, y esto quiero llamar la atención sobre esto, que hay un grupo importante que el que no sabe del Medio Oriente, que no conoce la situación en Israel, la situación en Siria, por ejemplo, la situación en el Líbano, donde también han sido muy importantes este grupo, es un grupo que se llama los drusos.
Y los drusos son una religión monoteísta que ellos mismos se consideran musulmanes, pero parte de una secta donde ellos tienen sus niveles de secretismo. Son personas que se casan mucho entre ellos no convierten a otras personas, pero se supone que una vez que tú eres parte de ese pueblo no te alejes del mismo. Y son importantes, yo decía, en Líbano son muy importantes, son importantes en el caso de Siria, incluido en las alturas de Golán, que es un territorio que hoy Israel posee, es un territorio que la ONU considera territorio ocupado, pero muy sensible a la seguridad israelí, porque desde las alturas de Golán se divisa la Galilea y es un área donde en conflictos en el pasado fue muy difícil, particularmente en 1967. Israel contó, creo que hay una película, creo no, hay una película que les recomiendo a ustedes que se llama El espía que vino de Israel o algo así, o El espía, y Sacha Baron Cohen la hace, y es muy importante lo que Israel tuvo a su favor en 1967 cuando ante el acto de guerra que constituyó por Nasser el cierre del estrecho de Tirán, que es un estrecho que saca del Mar Rojo al Índico. Nasser cierra ese estrecho, tiene una movilización total de sus fuerzas armadas, sacó a los, Gamal Abdel Nasser es el presidente egipcio, sacó a los cascos azules que separaban a Israel de Egipto, y en ese caso Israel lanzó lo que mucha gente ha llamado un ataque preemptivo. Fíjense, esto es diferente de lo que ocurrió en el caso de Irán. En Irán ocurre un ataque de Israel y después de Estados Unidos, que es un ataque preventivo. O sea, no hay una amenaza vigente al momento y de buenas a primeras, pero Israel y Estados Unidos dicen que la amenaza se está desarrollando, que se está levantando, y antes de que se levante le hacen un ataque. Eso no hay en el derecho internacional nada que lo justifique. Para que quede claro, eso está considerado un acto ilegal. Cuando Israel lo hizo solo contra el reactor nuclear de Osirak en Irak, hubo una resolución del Consejo de las Naciones Unidas que incluso con el voto favorable de los Estados Unidos llamó o condenó a este acto por parte de Israel, y en las declaraciones de todos los miembros del Consejo se dijo que esta idea de la defensa preventiva ponía en riesgo toda la prohibición del uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza, que es en última instancia la primera de las obligaciones de las Naciones Unidas. Y esto es un tema que bueno, sí ha ido ganando repercusión en el estudio de los temas de seguridad internacional, etcétera. Y yo creo que es muy importante aquí, vamos a volver al tema por el cual estábamos empezando, que las personas que no conocen mucho de esto no se han ubicado en el caso, bueno, les decía, en el caso de lo que ocurrió en las alturas del Golán, es que Israel tomó las alturas del Golán también en este caso, lanzando, a la vez que lanzaba el golpe sobre la aviación egipcia, se lanzó a golpear las baterías antiaéreas sirias, teniendo muy buena información el Mossad, y logra tomar el control de las alturas del Golán, haciendo más difícil un ataque sirio a los territorios israelíes que quedan por debajo de donde están las alturas del Golán, sobre todo lo que se conoce la Galilea o la Baja Galilea. Esto lo digo porque ahí en esa zona de las alturas del Golán hay un grupo importante de drusos sirios. Y esos drusos que están en Siria, que están en Líbano, que están en Israel, es un grupo muy relativamente pequeño, porque es poco más, creo que son 1.300.000, 1.400.000, y es una minoría que en general
jura lealtad al Estado donde participa. Ahora, esos vínculos entre drusos de un lado y del otro, recuérdense que ellos se casan, muchos de ellos entre ellos, y tienen una vida comunitaria muy importante, se interrumpieron a partir de 1948 por el carácter belicoso, hostil de las relaciones de Israel con Siria y con Líbano. Dicho esto, sí hay una afinidad, una idea de pertenencia a un pueblo común, y a raíz de la situación en Siria, esta idea de la democracia que venía y de lo grande que iban a ser la primavera siria y todo esto, lo que ha ocurrido es que teniendo la mayoría ahora, lo que es el grupo suní en Siria, que generalmente fue muy golpeado, muy machacado, muy tenido bajo control, bajo el régimen de Hafez el-Assad y Bashar el-Assad, ese grupo sunita se ha alzado con el poder a partir, ellos son mayoría, o sea, son el grupo más grande por lo menos de la población en Siria, y han empezado a golpear fuertemente a otros grupos que habían gozado de mucha más tolerancia en el periodo en el que los alawitas, que son también otro grupo dentro del Islam, se habían alzado con el poder, o por lo menos tenían el control del ejército, y que ellos representan más o menos como 12% de la población en Siria. Y entonces lo que ha pasado es que ante el golpe, que las masacres que se han estado cometiendo contra los drusos en Siria, la minoría drusa en Israel, que vive generalmente en las montañas hacia el norte, empezó a pedir que Israel interviniera en esto. Aquí hay un debate que es muy importante: es por qué Israel entra a Siria, si es para proteger a los drusos, cuál es el objetivo. Un amigo mío, el profesor Raslan Ibrahim, ha escrito un artículo muy interesante que yo lo voy a poner para compartir en los comentarios, en el cual él dice que incluso la acción de algunos de los líderes drusos israelíes pidiendo por el apoyo a sus correligionarios en Siria puede ser un acto positivo a corto plazo, pero polémico a largo plazo, porque en última instancia Israel no va a poder estar todos los días a la defensa de esta minoría, y sobre todo porque muchas personas si estuviera por ahí Mendive, le diría: búscame un artículo, busca Raslan Ibrahim, Raslan Ibrahim, Ibrahim, y que yo quisiera incluso hasta invitarlo a nuestro programa. A ver si puede venir, pero la conversación sería obviamente en inglés, porque él creo que habla un poco de español, pero no se comunica tan bien, es mi impresión. Y él dice que a largo plazo esto es un problema porque Israel no puede mantener la protección. Y hay algo aquí que es importante también a mencionar, y es la coyuntura política israelí. Primero que todo, fíjense qué curioso está esto, porque muchas veces se habla de la relación tensa, las violaciones del derecho internacional humanitario, crímenes de guerra, como en este caso sabemos que han ocurrido en el conflicto de Gaza, de Israel con países árabes. Pero los conflictos intra-árabes y los conflictos intramusulmanos, particularmente entre el grupo chiía y el grupo suní, son muy importantes. Yo digo que, por ejemplo, ustedes saben que hemos estado hablando de este bombardeo a Fordon y lo que ha pasado con Irán y todo eso. Déjenme decirle que la mayoría de la gente que yo conozco, que son sauditas, me han dicho a mí
que ellos conciben como el peor escenario. El peor no es que ellos estén celebrando o que salgan y digan, oye, qué bien que Israel le hizo esto a Irán, ni nada de eso, pero en su fuero interior, cuando uno habla con ellos, te dicen que el peor de todos los escenarios era un Irán con armas nucleares. Estos son musulmanes, por ejemplo, sunitas, de lo que son emiratis o que son saudíes, te dicen eso. Y sobre todo porque dicen, entre varias cosas, es no solo que un Irán nuclear puede soltar una carrera de armamento nuclear en la región, que por ejemplo te encuentras un saudí que dice, y si eso ocurre, los egipcios van a asumir que nosotros vamos a trabajar en un arma nuclear, porque no queremos estar en un chantaje de una potencia chií que trata de competir por la hegemonía en el mundo musulmán. Nadie puede esperar que Israel quiera ser una potencia hegemónica en el Medio Oriente, porque el Medio Oriente es esencialmente un mundo musulmán. Pero fíjense las contradicciones estas que los drusos de Israel llaman a Israel a intervenir para proteger a sus hermanos en Siria de otros que se supone que son sus hermanos también en Siria. Y eso es lo que sucede, es que mucha gente en estos países han sido puestos en territorios hechos o cortados por las potencias occidentales y los países que en alguna medida entendieron como subordinados a ellos. Fíjense que hay hasta una discusión entre, por ejemplo, el Líbano hoy, hay una bronca grande entre el Líbano de hoy y la Siria que ha ido emergiendo. Una cosa curiosa que a veces no se dice es que este líder de lo que fue la Al-Qaeda en Siria y que ahora es presentado como una especie de musulmán moderno, de hombre capaz de restaurar un orden ahí, incluso la administración Trump ha hecho sus guiños, es que él es sobrino de Farouk al-Shara, que es un diplomático sirio que visitó en varias ocasiones Cuba, por si ustedes no lo saben, y que es un hombre que sale de esa élite suní conectada en alguna medida al el régimen de el Assad y que incluso participó en negociaciones como la Conferencia de Madrid para buscar una paz en el Medio Oriente tras el conflicto, la Primera Guerra del Golfo. Bueno, quiero llamar la atención sobre eso, no quiero ir en mucho detalle, pero quiero recomendar, ya lo hemos puesto para los miembros de nuestro programa. Para los miembros de nuestro programa, acabamos de compartir un video que yo lo encontré, que lo más probable es que pronto lo vayan a quitar, pero está un video que hoy tiene acceso público, uno tiene que buscarlo un poquitico, pero lo encuentra, y que se llama los Bibi Files. O sea, yo lo encontré en inglés que se llama The Bibi Files y se refiere a el primer ministro israelí Bibi Netanyahu. El documental de una hora y tanto es un indictment, una acusación muy bien presentada en contra de la forma política que el primer ministro Benjamín Bibi Netanyahu ha usado para su propio beneficio, no solo su posición política, sino las dinámicas de guerra y las dinámicas de seguridad, incluyendo la crisis que se dio con el ataque del 7 de octubre. O sea, no solo que tendría que responder por ese fallo de seguridad que en el caso israelí es muy serio, porque en Israel se toma muy en serio ese tema de la seguridad del Estado. Y no solo por eso, es que él está bajo una investigación significativa de casos de corrupción. Y muy interesante es que una de las cosas que se le imputa como un elemento de corrupción, fíjense cómo Cuba aparece, es que uno de los israelíes más ricos
que vive en Estados Unidos, entre las cosas que le daba y que le garantizaban un nivel de vida alto, eran muchas cosas. Viajes a él, a su familia, beneficios y eso. Era un permanente suministro de tabacos Cohiba. Fíjense qué interesante está esto. Esto era un permanente suministro de tabacos Cohiba porque Bibi Netanyahu parece que le gusta fumar y sigue identificado con la calidad del tabaco cubano y particularmente el tabaco Cohiba en el caso de su consumo particular. Estoy viendo que Aldo me está poniendo algunas cosas sobre Siria. Él es verdad, esto que él dice aquí. Yo no sé hasta cuándo va a ser esto y cuál va a ser la política para el día después, pero obviamente es un tema importante. Yo creo que cada vez que alguien viene y te habla de la promoción democrática y de la maravilla que es promover los valores de Jefferson, de Adam y de todo ese tipo de cosas, uno tiene que ubicarse también en lo que significa primero y lo que demuestra la teoría o las ciencias políticas, particularmente en los estudios sobre democracia. Un tema muy importante, esto es el tema de la unidad de la comunidad política, que a veces se descuida, pero en la promoción democrática está un excelente trabajo, un artículo, creo que fue publicado en 1971, lamento que no esté con nosotros todavía Mendivia, a lo mejor él se suma, de el politólogo Danwar Rosto, que él dice que es muy esencial, un elemento de gran repercusión, que los ciudadanos, los que participan del sistema político, se identifiquen con su unidad. Y, por ejemplo, temas como la división étnica, las divisiones religiosas, el contexto del Medio Oriente. Danwar Rosto trabajaba mucho el tema de Turquía. No sé si él era turco, pero él trabajó temas de eso del Medio Oriente y eso, y él hacía mucho énfasis en la unidad de la política, como se dice en inglés, de la comunidad política. Y, por ejemplo, también hay estudios que llaman la atención, por ejemplo, cuando uno quiere poner el voto en el exterior, en qué medida dar el voto en el exterior te afecta la unidad de valores, la unidad eh, de propósito común, cómo, por ejemplo, las decisiones del gobierno afectan al votante. Imagínese usted da el voto en el exterior, pero los que pagan fundamentalmente los impuestos son los que viven en el interior, pero en países, por ejemplo, como El Salvador, México un tiempo, pero sobre todo, por ejemplo, algunos de los países más pequeños de Centroamérica, usted se da cuenta, por ejemplo, que, y el caso de Cuba, yo creo que está siendo cada día más importante, económicamente cuenta mucho la remesa. Por ejemplo, a la vez, una vez que se adoptan las políticas, las personas esas, aunque manden la remesa, no son las fundamentalmente afectadas por una decisión de ese corte. Y entonces yo creo que eso, por ejemplo, es un área donde, sobre todo en Medio Oriente, está siendo demostrado una vez y otra más que esa borrachera de la democracia, que ese acto de venir a imponerlo desde fuera, todas esas políticas de cambio de régimen importado y ese tipo de cosas son cosas que generalmente no han funcionado muy bien. Y Siria está empezando a dar señales muy parecidas a las que dio Libia tras el derrocamiento de el líder libio por muchos años, Muammar el Gaddafi. No estoy diciendo que hay que ser partidario de lo que hay a como sea, pero creo que estos temas hay que tratarlos con profundidad, hay que estudiar, conocer antes de decidir, de empezar a hablar sin profundización. Es una cosa que yo creo que hay que plantear, porque fíjense todo esto de que
se montaba todo aquello del el bueno y el malo, y estaba el dictador en el tope, y lo que hay que hacer es eliminar ese dictador, que se vaya. Ya cuando él se vaya, todos los problemas empiezan a encontrar solución, y una democracia a lo que soñaba, porque ni siquiera fue la experiencia norteamericana, a lo que soñaba Jefferson, empieza las flores se abren, aleluya, y todo ese tipo de cosas. Y la realidad es que la construcción de una comunidad democrática es mucho más compleja. Y, por ejemplo, yo sé que a veces eso ha sido muy controversial, pero yo creo que el énfasis que tiene la ciencia política en el orden, o sea, como decía Huntington, Samuel Huntington, la gran diferencia, la primera gran diferencia entre las comunidades políticas es aquellas que se pueden gobernar y aquellas que no, el orden político. Y hay un gran libro de 1968 que ojalá un día pudiéramos hacer un curso y comentar. Yo lo uso mucho en mis clases de ciencia política y de introducción a política comparada, que se llama Orden Político y Sociedades Cambiantes. El libro es de Samuel Huntington, que ha sido muy controversial y se le ha criticado por muchas cosas, pero ese libro tiene claves que son muy importantes en términos, por ejemplo, de la relevancia de los opositores pasivos y los apoyantes del gobierno pasivo, porque ahí generalmente hay un área de construcción de consensos. La importancia de diferenciar entre los mensajes positivos de construcción, la creación de instituciones, de partidos, no solo para el tema democrático, sino también para el tema desarrollo. Está el importante trabajo de estos tres que acaban de ganar el Nobel de Economía. No sé si fue este año o el año pasado, ahora no me acuerdo. Es Johnson, Acemoglu y Robinson. Daron Acemoglu, James Robinson, y ahora no me acuerdo el nombre de Johnson, que son este libro publicado unos años atrás sobre la importancia de las instituciones para temas como el desarrollo, pero que también otros como Douglas North, que fue premio Nobel en economía también, se refería a la vida económica, el tema de lo institucional y entender el mercado no como resultado de la ley de espontánea, el arte de Birloque, ni nada de eso, sino un fenómeno natural, sino como resultado de un desarrollo histórico. Bueno, esa era la primera cosa que yo quería tratar. Antes de ir al tema que me quiero centrar un poco, que es que quiero hablar del tema de Colombia, vamos a poner una pausa ahora y voy a regresar ahora y vamos a hablar un momentico. Yo creo que no da para mucho porque es un fenómeno que ha ido ocurriendo, que fue la renuncia de la ministra cubana de Trabajo y Seguridad Social. Así que voy a tomar la primera pausa y regreso con ustedes enseguida.